Shokeitía y Shatana. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. Mueva sus manos. Celebramos la victoria. Celebramos la victoria. Papá Shokeitía y Shi. La muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo con él. Vamos, celebra, 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 celebra. Papá Shokeiti. Papá Shokataya tía Sebe. Mueva sus pies. Zapatee, zapatee. Papá Shoikaleya tía Siri. Vamos, celebra la victoria. Celebra la victoria. Celebra la victoria. Porque él resucitó. 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 Él resucitó. Él resucitó. Vive, vive, vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Vamos, repítalo conmigo. Cristo vive. 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 Baba Shatalaya. Oh, Shalaya tía Sebe. Oh, santo. Aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude. No te puedes cansar. No te puedes cansar. No te puedes cansar. Porque aún quedan 35 segundos. Abba Shakeya. Aplaude. Aplaude. Abba Shakeya está. Él vive. Él vive. Él venció la muerte. Él venció la muerte. Likebra. Él masoca. Él destruyó el acta del decreto. Él expuso a Satanás y a sus tinieblas. Esa barba vaya. Esa barba. Esa ley. Apláudele. Aplaude estos últimos 3 segundos por la victoria de donde te sacó. Dile, celebro de donde me sacaste. Celebro de donde me sacaste. Bendito, 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 bendito. Lindo es el Cordero. Lindo es el Cordero. Lindo es el Cordero. Lindo, 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 lindo de recibir gloria. Lindo de recibir alabanza. Oh, Shayaya base. Oh, alma mía, bendice a Jehová. Oh, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Sin resurrección no habría cristianismo. Sin resurrección sería vana nuestra fe. Sin resurrección, Cristo sería uno más. Alguien que nació, que hizo una aparición y que luego simplemente desapareció. Sin resurrección no tendría sentido la fe cristiana. La resurrección nos otorgó privilegios extraordinarios. La resurrección no es el tiempo en el que simplemente cuando vivíamos en nuestros países descansábamos por 4 días y llorábamos. Y yo recuerdo viendo la película de cada Viernes Santo diciendo, no entiendo si era Dios, ¿por qué no se bajó de ahí? Y hoy agradezco que no se haya bajado, porque hoy entiendo que la razón por la que estaba allí era por mí. Y nosotros a veces pensamos que esto es para otros, pero yo quiero hoy compartirles este tema. La resurrección fue por mí. ¿Usted entiende eso? Que la resurrección fue por usted. A veces decimos la resurrección fue por el pueblo, la resurrección fue por los pecados, pero diga, la resurrección fue por mí, por cruz.
Diga, la resurrección fue por Sandra. La resurrección fue por Juan. La resurrección fue por Deyanira. Fue por mí que Él resucitó. Y estoy segura que si solo hubiese estado usted o yo, Él habría estado dispuesto a dar su vida por siquiera uno de nosotros. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, verso 11. Y dice la escritura: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y quiero que lo leamos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Padre, yo te doy gracias por la palabra. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús, tú que eres uno de esos extraordinarios regalos, el regalo que recibimos de Cristo después de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, no sería esta la temporada tuya y el tiempo tuyo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio de nosotros. Yo te pido que en esta hora sea tu gloria en medio de nosotros. Que nada impida que puedas sanar, que nada impida que puedas liberar, que nada impida que la manifestación de la resurrección de Cristo se evidencie en nosotros. Padre, hoy desata cadenas, hoy suelta al abatido, hoy liberta al afligido. Hoy, Espíritu Santo, trae liberación y sanidad a nuestras vidas, a nuestras casas, a nosotros que somos tus hijos, Padre. Cada uno de los que estamos en este lugar vinimos hoy a decirte: te necesitamos resucitado. Necesitamos que resucites algo en nuestras vidas. Necesitamos que resucites un órgano en nuestros cuerpos. Necesitamos un milagro en nuestra casa. Oh, Espíritu Santo, que nada impida que en esta mañana tu gloria sea manifestada en medio de nosotros. Gracias por tu poder. Gracias, Señor. Gracias porque tuya es la gloria. Solo tuya es la gloria. A ti te doy honor y poder, Espíritu Santo, y solo tú tienes la gloria. Yo solo soy la vasija, la cuchara, siempre digo, pero tú eres el que trae la palabra, que liberta al cautivo, que sana al abatido, que libera, Señor, al enfermo y al oprimido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. ¿Qué sería de nuestra vida sin el Espíritu Santo? Y nos fue dado el Espíritu Santo después de la resurrección. Y este texto de Romanos 8:11 nos está diciendo que así como el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos, también dice que Él vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, que la resurrección es para nosotros una verdad. Que la resurrección no es un acontecimiento, que la resurrección no es algo que simplemente tomamos el día que invitamos a Cristo como Señor y Salvador, sino que la resurrección me pasó de condenación, de estar condenado a una vida de miseria, a una vida de recibir el castigo de mi pecado, por una vida de liberación, de sanidad y de restauración. Jesucristo, 100% hombre, se sometió a padecer por usted y por mí. Pero ¿cómo lo hizo? Solo lo logró fortalecido por el Espíritu Santo. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para enseñarnos a nosotros que es imposible vivir como resucitado si no tienes y le das lugar al Espíritu Santo en tu vida. Cuando el libro de Corintios nos habla de que nosotros somos morada del Espíritu Santo, dice que somos morada. Usted y yo a veces tenemos al Espíritu Santo como visitante, como el que llega. Lo tengo a veces como el GPS,
como el que me ayuda a encontrar algo. Lo tengo a veces como el bombero. Lo tengo a veces como el periodista que me cuenta dónde anda mi marido y mis hijos. Lo tengo así a veces. Pero Él no desea hacer eso. El Espíritu Santo es Dios y te fue dado para vivificarte. Te fue dado para que la naturaleza pecaminosa de nuestras vidas, esta que fue cambiada cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, se manifieste. No puede ser que nosotros crezcamos en el Señor en años, pero nuestro crecimiento espiritual es poco. Que no se vea a Cristo en nuestras vidas y no se verá a Cristo nunca en un cristiano que no permite al Espíritu Santo que le gobierne. No que le visite, sino que le gobierne. Yo le invito a que usted ahí sentado le diga: Espíritu Santo, vivifícame. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, cámbiame. Porque solo así voy a poder entender lo que significa la resurrección. Miren, la resurrección nació en el corazón de un Padre que nos ama. Nos ama. La base de la resurrección es el amor. Solo eso puede hacerlo. Dice Romanos capítulo 5 verso 6. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, a su tiempo murió por los impíos. Difícilmente alguien muere por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted vive en esa dimensión de amor. Uno puede dejar de pecar porque lo están viendo. Uno a veces no peca porque te ven. Pero el hecho de que peques porque alguien te ve o no te ve, no determina que la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que la maldad que hay en nosotros no gobierna. Qué bueno es cuando yo decido pecar, no porque me ven, no porque me siento señalado, no porque me siento juzgado, sino que decido pecar y quebrantar los hábitos pecaminosos de mi vida, porque entiendo que su amor es suficiente. Que cuando yo estaba hundida en mis delitos y en mis pecados, Él me amó. Dice este texto: cuando éramos débiles. Cuando éramos débiles. Es decir, que hoy usted y yo no somos débiles para pecar. Pero a veces dice: ay, es que lo siento, ni me di cuenta cómo terminé debajo de esa cobija. Fui débil. No. Eras débil. Ahora dice que ya no somos débiles. Dice que Cristo fue osado. ¿Sabes? Se necesita osadía para ir a la cruz a morir por gente como yo. Se necesita osadía para eso. Se necesita mucha valentía. Se necesita mucho amor para uno entregar su vida por gente como Cruz, que aún le conoce y aún un día decide que allá afuera está mejorcito. Dice aquí: la sangre de Jesús murió por nosotros. La sangre de Jesús fue entregada porque nos amaba. Y algo que el Espíritu Santo me hablaba mientras yo preparaba esta enseñanza, me dijo: ¿sabes por qué Cristo fue capaz, siendo hombre, de morir por ti? No sé. Porque confiaba. No, Alfredito, Cristo murió como hombre y resucitó como Dios. La Biblia dice que Cristo tenía el poder para resucitarse a sí mismo. Y sin embargo no lo hizo. Se sometió al Padre. Se dejó que el Espíritu Santo gobernara. Permitió que el Espíritu Santo le resucitara. Y yo le quiero preguntar: ¿usted va a permitir que el Espíritu Santo lo resucite? ¿O va a seguir teniendo cada día una excusa
para portarte mal y para dar lugar a tu naturaleza pecaminosa, simplemente porque no queremos morir a nuestra vieja naturaleza, a nuestros hábitos. Confianza fue lo que tuvo Cristo. Cristo confió en que el Padre le amaba. ¿Y usted confía? Yo confío. Yo me tuve que hacer esa pregunta. ¿Realmente yo confío lo suficiente en Cristo y en el Espíritu Santo para dejar mi naturaleza pecaminosa? ¿Confío yo lo suficiente en Él para soltar mi pasado y decir, no, ya no me vas a abrazar más? ¿Confío yo tanto en su amor para corresponder a Él y saber que su amor no me fallará? Saber que su amor no me abandonará. Saber que su amor fue manifestado en esa cruz, porque realmente Él deseaba que usted y yo fuéramos uno con Él y que tuviéramos la esencia del Padre en nosotros. Marcos capítulo 16 del verso 1 al 7 describe aquel día en que resucitaron. Lo que las hermosas danzarinas hoy de panderos danzaron es este texto. Dice que muy despierto a la mañana, María Magdalena, de la que habían salido 7 espíritus, María, la madre de Jacobo, y Salomé. En el libro de Juan describe el mismo texto y habla de otra mujer llamada Juana. Dice que varias mujeres fueron al sepulcro muy de temprano, así como nosotros hoy, muy temprano fueron al sepulcro. Ellas deseaban ir a ungirle, porque era costumbre ungirle. Pero cuando llegaba, iban pensando entre ellas y se discutían, ¿cómo vamos a hacer para que se mueva la piedra? ¿Cómo haremos para que la piedra se mueva? No se puede mover, ninguna de nosotras tiene fuerza. Y los hombres no vinieron. Los hombres están por allá, estaba Pedro llorando. Judas ya se había ahorcado. Los otros estaban mirando cómo lo enterraban. Los hombres estaban ocupados. Pero las mujeres fueron. Las mujeres fueron. Y yo le quiero dar un mensajito. En el primer siglo, cuando alguien necesitaba un testigo, el testigo menos confiable y fiable eran las mujeres. Cuando una mujer aparecía en un juzgado, por decirlo así, le decía, usted no es fiable. En una corte, usted no es fiable. Pero quiero que entiendas, a gente no fiable, Jesucristo los hizo testigos de la resurrección. ¡Wow! ¡Wow! Y eso me dice cuánto amor para hacer de una mujer de la que había salido 7 espíritus un testigo. Un testigo. Y usted empieza a mirarse a sí mismo y empieza a decir, es que yo soy tartamudo, es que yo tengo un prontuario, es que yo tengo hasta en mi prontuario de pecado dice que fui prostituta. No encajo. En el Señor no hay parámetros, porque cuando aceptas la resurrección en tu vida y cuando abrazas al resucitado, tienes que hacer lo que hicieron estas mujeres. En uno de los otros de los evangelios describe este mismo texto diciendo que cuando María Magdalena lo ve, se postra a sus pies. Eso tiene que producir la resurrección en nosotros. Vivir postrados a sus pies, vivir en una continua adoración a sus pies. Pero la adoración, hermanos, no es cuando vengo aquí y canto una canción suavecita. No. La adoración es cuando vas a pagar tus taxes y no haces trampa. Eso es adoración. La adoración es cuando vas a la tienda y te dan de más y no dices, ay, gloria a Dios, qué bendición. No. La adoración es que cuando una mujer te pica el ojo, tú dices, mamita, te está cayendo algo en el ojo, hasta luego, no conmigo. Pero no te quedas ahí diciendo, uy, qué papatisto estoy. Eso es adoración. Pero nosotros no estamos comprendiendo que la razón por la que Cristo resucitó era para traer el cielo a la tierra. ¿Y dónde va a caminar el cielo en la tierra? A través de usted y de mí. A través de nosotros. Miren, a veces cometemos errores,
Mira el verso 6. Quiero que leamos el verso 6 de este texto de Marcos 16. Cuando el ángel se les aparece, miren lo que dice. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Miren, les manda un mensaje a todos, pero hace énfasis en uno. Pudo haber dicho decirle a los discípulos, pero dice decirle a los discípulos y a Pedro, que resucitó, como le había dicho. Usted sabe cómo se sentía Pedro entre el viernes y el domingo. Miserable. Es que anduvo 3 años con él. Lo vio curar a su suegra, imagínense. Lo vio curar a su suegra. Pedrito, hasta tu suegra el Cristo tocó. Vio levantar a Lázaro de entre los muertos. Vio cómo le dio vida a los ojos de Bartimeo. Pero ante una sirvienta, ante alguien de la servidumbre, Pedro le negó. ¿Cómo usted cree que se sentía Pedro desde el viernes hasta el domingo? Creo que aquel fue el peor sábado, el peor Shabbat de su vida, el peor día. Pedro se sentía indigno y miserable. Pedro se sentía como un traidor. Y aquí está Cristo diciéndole, dígale, el ángel le dice, decirle a Pedro que resucitó. Y nos está diciendo a todos nosotros, a todos los que nos volteamos facilito, a todos los que dudamos en medio de la prueba, a todos los que en medio de la prueba empezamos a negarlo, a todos aquellos que cuando el barco se está hundiendo decimos, ¿dónde estás? A todos aquellos que empezamos a decir, ¿será que me vas a ayudar? A todos aquellos que a veces nos sentimos que la prueba es demasiado dura y que no la soportas y que lo negamos a Él con nuestras palabras. Pero aquí está el resucitado diciéndole a un traidor, decirle que resucitó. Y sabe, y luego dice, y decirle que en Galilea nos vemos. Le puso una cita con su propósito y su destino. Hermanos, la resurrección nos dio a cada uno de nosotros un propósito eterno. La resurrección estableció un plan de vida en Cristo para cada uno de nosotros. Aun cuando le hemos negado hasta este día, Él cumplirá su propósito en nosotros. Porque no fue a la cruz del Calvario para vencer nuestros pecados y para vencernos la condenación eterna, para que nosotros no cumplamos ese propósito. Dice Romanos 8:1-2. Ahora pues, repítalo conmigo la siguiente palabra. Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este texto me está diciendo que cuando Cristo fue a la cruz, tomó mis pecados, tomó mis transgresiones. Una de las definiciones de transgresiones es rebeldía. Imagínense, Cristo tomó mi rebeldía. Eso de que a mí me dicen que vaya para la derecha y yo voy para la izquierda. En la casa de mi esposo había un perro que se le llamaba Power. Pero el pobre usted le decía, entra, y el Power salía. Y a veces digo que nosotros somos como ese perro. El Señor a veces me dice, entra, Cruz, pero yo quiero salir. Y me dice, sal, y yo quiero sentarme y no hacer nada. A veces entiendo todo lo contrario, porque la transgresión está en mí. La rebeldía está en mí. La palabra hebrea de la que habla transgresión es pesá.
Y sabes, pesar no es más que comportarse como un traidor. Imagínense. Pesad es hacer actos de traición contra alguien que tuvo la confianza para amarte. ¿Y no es eso lo que nosotros hacemos? Cristo resucitó, murió por mis pecados, y yo en rebeldía hago lo que a mí me parece. Y yo en rebeldía violo su confianza. Y yo en rebeldía, Él, ¿sabe cuál es la más grande confianza que Jesús nos dio? El Padre nos dio. Se llama libre albedrío. Pudieron ponernos un chip y decirnos, hagan lo que quieran. Pudieron habernos puesto un chip y decir, a ver, todos hoy se levantan a las 5 de la mañana, muevan la mano derecha, muevan la mano izquierda. No, pudieron habernos hecho eso, pero nos dio libre albedrío porque confía en nosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta mía hacia Él? ¿Cuál es la respuesta? ¿Responderé ante Él con transgresiones? ¿Responderé a Él usando pesá y diciendo violentaré tu palabra? ¿O me abrazaré de lo que significa la cruz? La palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y saben cuál es lo que yo he visto en todos estos años en el pueblo de Dios? Que aquellos a los que Dios sacó de lo más fondo, de lo más miseria, de la oscuridad más profundo, cuando salen a la luz, no quieren volver a la luz, a la oscuridad, porque la conocen. Pero aquellos que aprendieron a que eran socialmente medio buenos y dicen, no, yo no he cometido ningún pecado, yo soy bueno, nunca tomé, nunca parrandié, nunca fumé, nada de eso, yo soy bueno. Cuando llegas a Cristo te sigues sintiendo bueno, y por eso no permites que la naturaleza de Cristo crezca en ti, porque sigues creyendo que eres bueno. Y la palabra dice que bueno solo hay uno, Cristo Jesús. Hermanos, el libro de Apocalipsis dice, ojalá fueras frío o caliente, porque a los tibios, ¿qué les pasa? Los vomitaré de mi boca. La resurrección vino para perdonar mis pecados y mis transgresiones. La resurrección me otorgó un cambio de ADN. El pecado entró por un hombre llamado Adán, y por un hombre llamado Cristo el pecado salió. Cuando resucitó Cristo y usted le invita a Cristo como Señor y Salvador, hay una transferencia de ADN, una transferencia, y esa naturaleza pecaminosa se va de nuestras vidas para entrar el ADN de Cristo. Pero hay algo que no se va, se llaman los hábitos de pecado. Eso no se va. Eso lo saca el Espíritu Santo cuando usted le dice. Por eso mi hábito de pecar me dice que es bueno robar porque estoy acostumbrado, que es bueno mentir porque estoy acostumbrado, que es bueno adulterar porque estoy acostumbrado. Hábitos. Y vamos al Señor y le decimos, es que ayúdame. Ya nos ayudaron en la cruz. Ya hubo una transferencia de ADN. Pero solo nosotros podemos decirle al Señor, ayúdanos con la maldad que hay dentro de nosotros, porque somos malos. Y cuando nosotros entendemos que somos malos, entonces puedo entender la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando te sientes bueno, dices, ni yo lo mandé a que fuera a morir por mí, yo no le dije que muriera. Y a veces somos bien arrogantes, pensando en que Él lo hizo porque quiso. Cristo nos está llamando a vivir como gente justificada, como gente que aprende a vivir como resucitado. En nuestra naturaleza pecaminosa, mentir, murmurar, maldecir, chismear, juzgar a otros, destruir, matar, adulterar, estar en pleito, en contienda, hace parte de mi naturaleza pecaminosa. Pero la resurrección me dio un cambio de ADN.
Hermanos, es posible cambiar. Es posible cambiar cuando la resurrección la permito que el resucitado tome el control de mi vida. Pero si seguimos justificándonos, nos seguiremos pareciendo al mundo, porque el resucitado no está tomando el control de nuestras vidas. Quiero leerles 2 de Corintios capítulo 5 en esta nueva traducción viviente. Dice: sea de una forma u de otra, el amor de Cristo nos controla. ¿Nos qué? Nos controla. En la Reina Valera dice nos constriñe, pero en la nueva versión dice nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que le reciben la nueva vida en Cristo no vivan más para sí mismo, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te controla el amor de Cristo? ¿Es el amor de Cristo suficiente para decir no pecaré? ¿Es el amor de Cristo suficiente para decir no juzgaré más? ¿Es el amor de Cristo suficiente para saber que su palabra es verdad? ¿Es el amor de Cristo suficiente para decir a la oscuridad no vuelvo más y no quiero nada que ver con la oscuridad? La palabra de Dios dice que la resurrección venció la oscuridad y toda cautividad. Ya no eres cautivo del pecado. Ya no eres cautivo de la brujería, de la hechicería. Ya no eres cautivo de ningún poder demoníaco. Pero ¿por qué la palabra me dice que yo tengo que decirle, Señor, ven y toma el control? ¿Por qué? Porque Satanás no descansa. Cuando Cristo fue a la cruz, dice Colosenses 2:15, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Cristo tomó a todos los principados y le dijo: a ver, papitos, hagan la filita para que todo el mundo vea cómo están siendo derrotados. ¿Y usted no celebra eso? ¿No celebra que no hay poder maligno que pueda venir contra tu vida? Que no hay espíritu inmundo que pueda venir a tu casa. Que si entra, tú tienes la autoridad en Cristo Jesús para decirle: fuera de aquí, fuera de aquí, porque en la cruz del Calvario te vencieron. Y cuando estudiaba, yo pensaba: Señor, pero decir que peleaste con las tinieblas es como decir que Satanás tiene el mismo poder tuyo. Y me dijo: no, vas a explicarlo así. Cuando usted tiene una casa, usted la renta, y la persona que vive ahí cada año le paga la renta. ¿Sabía que en mi país hay una regla, una ley bien absurda? Dicen que después que una persona vive 25 años en una casa, puede ir a una corte y decir que es de él, porque ha vivido 25 años ahí, aunque ha pagado renta. Y el Señor me decía: eso fue lo que hizo el diablo. Ustedes eran los dueños de la casa que yo les di. Les di albedrío, libre albedrío. Pero ustedes tomaron el libre albedrío y el poder y lo metieron a él a la casa. Y ahora él no quiere salir. Y cuando el inquilino no quiere salir, ¿usted qué hace? Va a una autoridad, ¿o no? Usted le lleva a la policía. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Llegó con toda autoridad para vencerlo a él. Para decirle: no tienes poder. No hay poder que pueda venir sobre nuestras vidas. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, la obra de Cristo fue verdad. Hermanos, la enfermedad no viene de Cristo. La enfermedad no viene del Señor. La enfermedad es una manifestación de las obras del maligno. Y la palabra dice que Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Así que no abrace su vida ninguna enfermedad. No diga: es que esta enfermedad mía, es que esta prueba mía, ni es mi enfermedad, ni es mi prueba.
no es nada. Esto es solo una oportunidad para que mi Dios sea glorificado. ¿Pero usted lo cree? ¿Lo crees con las fuerzas de tu alma? O cuando estás allí y el diablo te la pone, empiezas a llorar. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Dios? No, Satanás, te metiste a la casa equivocada, papi. No te contaron que en los dinteles de esta casa hay sangre. En los dinteles de esta casa vive un cordero que resucitó. En los dinteles de esta casa hay sangre que te recuerda que la Pascua fue cumplida. Eso es hoy. Hoy nosotros estamos cumpliendo la Pascua para decirle a Satanás: suéltanos, suelta a nuestros hijos, suelta nuestra economía, suéltanos, Egipto, porque no te pertenece, no te pertenecemos. Este es el día de decirle: Señor, la Pascua fue cumplida, el Cordero fue inmolado, pero resucitó como el león de la tribu de Judá, como el león de la tribu de Judá. ¿Sabe por qué él pudo resucitar? Porque su palabra es verdadera. Cuando el ángel le habla a las mujeres en Marcos 16, dice en Marcos 28 exactamente lo mismo. Dice que el ángel respondió y le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Venid, ved el lugar donde fue puesto. ¿Sabe por qué resucitó? Dice ese texto: como dijo, como dijo, como dijo, como dijo, como dijo que sucedería. Como dijo que sucedería. ¿Tú tienes una palabra por la adversidad por la que estás pasando? Yo le quiero decir que yo acostumbro a escribir en mi Biblia cosas. Era 15 de julio del 2022 y yo estaba en una clínica entrando a mi hijo a que se hiciera un MRI. Y cuando él entró, empecé a orar. Y el Señor me dijo: quiero que abraces el Salmo 41. Y abrí mi Biblia y el Salmo 41 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y dije: ok, he pensado en el pobre los últimos 20 años de mi vida. Dice: porque en el día del mal le librará Jehová. Y luego sigue diciendo: mullirás, mullirás. Y dije: ¿esto qué significa? ¿Qué significa mullirás? Y me fui de rapidito mientras el muchacho estaba dentro. Y dice: cambiarás, cambiarás el lecho de la enfermedad. Y cuando mi hijo salió de ahí dije: pasaremos por una prueba de enfermedad. Y cuando dijeron que tenía cáncer dije: mi Dios dijo que lo hará. Mi Dios dijo que lo hará. Y aunque hace 3 semanas recibimos un diagnóstico peor, yo sigo creyendo que mi Dios lo hará. Yo sigo creyendo que mi hijo verá la gloria de Dios. Yo sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo. Satanás, tú no me vas a ver a mí llorando de tristeza. Tú me verás a mí celebrando la victoria de mi Dios, la victoria de mi Dios, la victoria de mi Dios. Porque de eso se trata, hermano. De eso se trata. Cuando atraviesas el valle de sombra de muerte, tú tienes que abrazar la palabra. Y cuando se pone oscuro, tú tienes que repetir una y otra vez. Una y otra vez. Mi Dios lo va a hacer. Mi Dios lo va a hacer. Mi Dios lo va a hacer. Porque su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Cuando Cristo estaba muriendo, dice que dijo: Dios mío, gracias, ¿por qué me has desamparado? ¿Usted cree que Cristo estaba quejando? ¿Usted cree que Cristo estaba diciendo: ay, pobrecito, yo me siento abatido? ¿Sabe qué estaba haciendo Cristo? Declarando el Salmo 22. Vaya conmigo al Salmo 22. Mire lo que dice el primer texto.
dice el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Yo creo que los que estaban allá afuera, al lado escuchando, pensaron: Cristo se está quejando. No, Cristo estaba declarando esta verdad que está aquí. Cristo le estaba diciendo a las tinieblas. El Salmo 22 dice que seré molido, pero que ninguno de mis huesos será quebrado. El Salmo 22 dice que me traicionarán, pero que mi Padre me levantará. Y aquí estoy viendo y evidenciando el Salmo 22 en mi vida. Un pueblo que vive en resurrección es un pueblo que ama la palabra de Dios, que se abraza a ella, que confía en ella y que camina como resucitado. No va buscando, porque todavía hay en medio de nosotros gente que mira a ver si le sale el tarot y el horóscopo ahí, ponen el televisor haciéndose los tontos para que le salga. Andamos detrás de cualquiera que nos da una voz de esperanza, cuando debajo de tu cama en el nochero tienes la palabra de vida. Esta palabra tiene el poder de vivificarte. Esta palabra tiene el poder de resucitado para cambiarte. Esta palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas. Pero si no la abres, ¿cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a ocurrir? Por ósmosis, ese proceso de biología en que las células se aparean solo por tocarse. Así queremos a veces, por ósmosis. Yo quiero que por ósmosis la palabra se me entre y me la pongo por ósmosis. No, querido, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y hay que meditarla. Hay que meditarla, porque solo la meditación produce resurrección. Cristo Jesús está esperando que yo, ese último verso del Salmo 22:31 dice: vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que Él hizo esto. Dígale al que está a su lado: te hablan, te eligieron. Te eligieron. Te eligieron. Te eligieron para anunciar las buenas nuevas de salvación. Después que Cristo resucita, después que se aparece a los discípulos en el camino de Maú, después que se encuentra con los discípulos y come con ellos, después que se aparece a más de 500, ¿sabes qué hace? En Mateo 28 les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que discipulaste a alguien? Eso es resurrección. Porque yo todavía recuerdo a la que por 6 meses me compartió de Cristo. ¿Sabe? Hay que tener valentía para eso. Por 6 meses, una mujer que debía medir así de este tamaño. ¿Cuánto es esto en pie, Adri? Perdón. ¿Como 4.5? Ok. En metros ella mide como 1.48. Es así de chiquita. Es supremamente chiquitica. Pero ¿saben? Esa mujer por 6 meses cada viernes fue a mi casa y yo le decía: no necesito a tu Cristo. No lo necesito. ¿Qué parte no entiendes? No lo necesito. Y se paraba y se iba tranquilita por 6 meses. Y usted y a mí nos dicen que no. A mí cuando alguien me dice que no, me acuerdo de ella conmigo. Ella vio el plan de Dios para mi vida. Ella vio que Cristo me había llamado a vivir en resurrección y a sacar a otros de resurrección. Y usted y yo tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros mismos para saber que cuando piensas en el otro, Dios te da. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. La fila del infierno está larga y cada día está más larga. Y los únicos que pueden sacar gente de la fila del infierno
es este. Haga así, el dedito. Yo, el único que puedo sacar gente de la fila. ¿Cuándo fue la última vez que sacaste a alguien de la fila? Pero estás demasiado preocupado porque hay que cambiar carro, porque hay que mejorar la casa. Y está bien, Dios no tiene problema con eso. La añadidura hace parte del reino de los cielos. Pero la verdadera razón por la que estamos aquí es para adquirir el carácter de Cristo y para llevar a otros a la plenitud del gozo de vivir en resurrección. Que este día sea guardado en nuestros corazones, más que como el recuerdo del día en que nos vestimos de blanco, como el recuerdo en el que se nos dio una oportunidad para ser libres de toda opresión, libres de toda condenación, libres de toda enfermedad, libres de la mentira que nos acusa, libres de la maldad que nos dice que somos demasiado malos para cambiar, para saber que el ADN de Cristo está en nosotros, que su naturaleza está en nosotros y que la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas no es más que un hábito. No es más que un hábito. Usted tiene que cambiar su mente, pero tienes que cambiarla, como dice Romanos 12. Transformaos pues con la renovación de vuestro entendimiento, orando en fervor y obedeciendo a esa palabra y sabiendo que no somos dignos, hermano. No somos dignos de nada. No somos dignos de nada. Solo somos dignos del amor que Él nos dio. Eso es todo. Eso es todo. De eso se trata la resurrección. De que vivamos en la plenitud del gozo de Cristo Jesús. Y que podamos decirle a Satanás: ni a mi casa entras, ni te quiero cerca de mí. Hágale una raya. Hágale una raya de verdad. Hágale una rayita así, bechú, con sangrecita. Satanás, no entras más. Fuera. Fuera de mi casa, fuera de mi cuerpo, fuera de mi economía. Te invité y te di lugar, pero no más, porque el resucitado vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí. Vamos a orar, vamos a orar. He creído al Señor que este es un día en el que hemos de ver su gloria. No tenemos en casa a nadie que no le conozca a Él. Es como si fuera una fiesta de íntimos. Esta mañana yo estaba orando y el Señor me dijo eso. Hoy es una fiesta de íntimos. Así que yo sabía que no vendría nadie nuevo. Es una fiesta de íntimos, de gente que lo conoce a Él. Pero algunos de ustedes están tan abatidos. Hay tanta tristeza en ustedes porque el camino ha sido difícil, ardua, y te estás cansando. Pero no te canses, porque el resucitado vive. Y si usted cree que el resucitado vive, venga para acá y vamos a orar juntos aquí, toditos. Hoy todos somos de casa. Íntimos. Esta es una noche, una mañana de íntimos. Venga para acá, Sandrita, por favor. Su hijo vive en otro país, pero quiero que todos nosotros hoy oremos por Daniel. Aunque vive en Argentina, el poder del Señor puede vencer el cáncer con el que su hijo pelea en Argentina. Hoy vamos a colocarnos en la brecha por otros. ¿Dónde está Lulú? Venga para acá, Lulú. Hermana Sujei, venga para acá. Yo le invito a que usted tome la mano si no quiere venir acá, pero usted allá atrás va a ayudar a orar. Este día en el que nosotros como cuerpo de Cristo hacemos que la resurrección sea cierta. Tome la mano del que está ahí al lado suyo si usted no quiere venir para acá. Está bien, no hay lío, no hay problema. ¿Dónde está Daniel Roca? Allá atrás. Eso es. ¿Y dónde está mi pastor Santos? A esos que estamos mencionando,
son por los que peleamos cada día que entramos a la cueva de oración. Y este día nosotros vamos a hacer esa pelea. Qué bien, Angelita, que está aquí hoy. Levante sus manos y diga: Señor, gracias, porque tú vives. Espíritu Santo de Dios, nosotros te pedimos perdón si te hemos entristecido, si te hemos contristado. Hoy en el nombre de Jesús, como pueblo tuyo nos unimos en un solo clamor, Todos los que estamos aquí reunidos en este día conocemos tu nombre. Esta es una reunión de íntimos. Esta es una reunión de cercanos. Esta es una reunión de hijos. Esta es una reunión de gente con entendimiento en el resucitado. Pero hay padecimiento en medio de nosotros. Espíritu de Dios, tú que resucitaste a Cristo de entre los muertos, ven en esta hora, resucita lo que está muerto en el nombre de Jesús. Resucita el lóbulo frontal ahora en el nombre de Jesús. Ora en lenguas, hermanos. Resucita el lóbulo frontal y todas las neuronas que se murieron y todo lo que secó, vive en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, toda célula de cáncer se muere. Cáncer, te hablamos en el nombre de Jesús. Muere. Tumores secas. Fuiste exhibido públicamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desaparece el balosho becatiasiri. Desaparece el bababababeyashoketiasiri. Toda masa, todo tumor desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. El babashoteitaniatiasiri. Padre, clamamos ahora. Coloca un riñón nuevo. El tiempo del dolor ha terminado. El tiempo del dolor ha terminado. El masoquitia.